Hola, bienvenido. Donald Trump está en camino a Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial, y todo lo que necesitas saber sobre lo que está a punto de suceder está contenido en 3 palabras que pronunció cuando se le preguntó cuán lejos está dispuesto a llegar para obtener Groenlandia. Ya verán, no estamos explorando opciones diplomáticas. No esperamos resolver esto a través del diálogo, no respetamos la soberanía danesa. Solo ya verán, pronunciado con la ambigüedad deliberada de una amenaza mafiosa, dejando a aliados europeos adivinando exactamente qué acciones ominosas está considerando mientras se niega a descartar fuerza militar. Y lo que está a punto de suceder en Davos no es una cumbre donde líderes mundiales negocian compromisos o buscan terreno común. Es un enfrentamiento donde el presidente de la superpotencia más poderosa del mundo confrontará a líderes europeos que finalmente, demasiado tarde, están encontrando el coraje para hablar sobre principios que han estado dispuestos a abandonar durante años. Emmanuel Macron acaba de dar un discurso advirtiendo contra matones y el nuevo enfoque colonial, hablando sobre preferir respeto sobre intimidación. Son palabras valientes, retórica inspiradora, exactamente el tipo de postura que audiencias en Davos aplauden, pero las palabras sin el poder para respaldarlas son solo ruido, y Trump está a punto de probar si Europa tiene alguna herramienta real más allá de declaraciones elegantes. El presidente de Estados Unidos partió de Washington, D.C. hacia Suiza el martes por la tarde, después de sostener una conferencia de prensa de 90 minutos en la cual reveló que tiene muchas reuniones programadas sobre Groenlandia durante el viaje a Davos. 90 minutos. Dejemos que eso se asiente. El presidente de Estados Unidos acaba de sostener una conferencia de prensa de 1 hora y media donde Groenlandia, un territorio que pertenece a un aliado de la OTAN, que alberga solo 56,000 personas, que no ha expresado ningún deseo de convertirse en estadounidense, fue un tema central suficientemente importante para justificar reuniones múltiples con líderes mundiales en uno de los foros diplomáticos más visibles del planeta. Esto no es un asunto secundario siendo manejado por personal de nivel medio en canales diplomáticos normales. Esto se ha convertido en una prioridad presidencial de primer nivel, consumiendo tiempo y capital político que podría gastarse en literalmente cualquiera de los miles de otros asuntos que requieren atención presidencial. Trump también usó la conferencia de prensa para emitir un mensaje ominoso sobre las intenciones estadounidenses. Ya verán, fue su respuesta de 3 palabras cuando se le preguntó cuán lejos iría para obtener el territorio semiautónomo danés. Trump se ha negado a descartar usar fuerza militar para lograr sus objetivos. Esas 3 palabras son deliberadamente calculadas para maximizar la incertidumbre, mantener a todos adivinando, preservar lo que los estrategas militares llaman ambigüedad estratégica. Pero en este contexto la ambigüedad estratégica no está siendo usada contra adversarios para mantenerlos desequilibrados sobre capacidades defensivas. Está siendo usada contra aliados para intimidarlos hacia su misión. Y esa es una distinción fundamental que transforma completamente el significado de la táctica. Cuando usas ambigüedad estratégica contra adversarios, es prudencia defensiva. Cuando la usas contra aliados, es coerción mafiosa. Sus comentarios vinieron horas después de que Emmanuel Macron criticara a los matones durante un discurso a líderes mundiales el martes. El presidente francés dijo a una audiencia en el Foro Económico Mundial en Davos que la UE no debería doblarse a la ley del más fuerte
y debería resistir lo que llamó el nuevo enfoque colonial. Creemos que necesitamos más crecimiento, necesitamos más estabilidad en este mundo, pero preferimos el respeto a los matones, dijo Macron a la reunión, a la cual Trump debe asistir más adelante esta semana. Es un discurso valiente, particularmente dado que Macron sabe que Trump probablemente lo castigará por ello, como ya lo hizo publicando sus mensajes de texto privados en redes sociales. Pero también es un discurso que expone la debilidad fundamental de la posición europea, porque Macron está apelando a principios, a normas, a una visión compartida de cómo deberían funcionar las relaciones internacionales cuando está confrontando a alguien que ha rechazado explícitamente todos esos marcos en favor de poder desnudo. Decir preferimos respeto a matones solo importa si tienes la capacidad de hacer que los matones paguen un precio por su intimidación. Si no la tienes, si dependes completamente del matón para tu seguridad como Europa, depende de Estados Unidos. Entonces preferir respeto es irrelevante. El matón hará lo que quiera de todos modos, y tu preferencia declarada se convierte en solo otro ejemplo de la impotencia que está siendo explotada. Macron está posicionándose como defensor de principios europeos, como la voz de la civilización contra la barbarie, como el estadista que se niega a doblarse incluso cuando enfrenta presión abrumadora. Es buena política doméstica en Francia, donde los votantes aprecian a líderes que se paran frente a la arrogancia estadounidense. Pero en términos de poder real, en términos de cambiar el cálculo de Trump o proteger efectivamente la soberanía danesa, significa casi nada. La referencia de Macron al nuevo enfoque colonial es particularmente mordaz porque nombra explícitamente lo que Trump está haciendo de maneras que la mayoría de los líderes occidentales han sido reacios a articular. Esto es colonialismo, es una potencia más grande decidiendo que quiere el territorio de una más pequeña y usando coerción económica y amenazas militares para tomarlo. El hecho de que el objetivo sea Dinamarca, un estado europeo próspero y democrático, en lugar de alguna antigua colonia en el sur global, no cambia la dinámica fundamental. Y el hecho de que Estados Unidos sea la potencia colonial en lugar de Gran Bretaña o Francia o Bélgica no hace que sea menos colonialismo. Macron está forzando a la audiencia en Davos a confrontar esa realidad incómoda, a reconocer que los patrones que Europa supuestamente había dejado atrás en el siglo XX están siendo revividos por el supuesto líder del mundo libre en el siglo XXI. Pero aquí está el problema con el discurso de Macron. Está dirigido a la audiencia equivocada. Las personas en Davos, élites empresariales, financieros globales, tecnólogos, líderes de ONG, no son las que tienen el poder de restringir a Trump. La mayoría de ellos probablemente están de acuerdo con Macron en principio. Probablemente encuentran el comportamiento de Trump vergonzoso e inquietante. Pero su acuerdo no cambia nada porque no controlan las palancas de poder que importan en esta disputa. Los únicos actores que podrían potencialmente cambiar el cálculo de Trump son el Congreso republicano, que podría limitar su autoridad, pero ha demostrado repetidamente que no lo hará. Gobiernos europeos que podrían imponer costos económicos o militares reales, pero son demasiado dependientes de Estados Unidos para arriesgarse. Y el pueblo estadounidense, que podría castigarlo electoralmente, pero mayormente no está pagando atención a Groenlandia y probablemente no se preocupará lo suficiente para hacer que sea un asunto electoral. Lo que está a punto de suceder en Davos es teatro, pero es teatro con apuestas extraordinariamente altas porque las actuaciones enviarán señales sobre quién realmente tiene poder y quién solo finge tenerlo.
Si Trump llega y sostiene sus reuniones sobre Groenlandia y los líderes europeos terminan accediendo a alguna forma de mayor acceso o control estadounidense, aunque sea vestido en lenguaje diplomático sobre asociación mejorada o cooperación de seguridad ampliada, entonces el mensaje al mundo será que Estados Unidos puede coaccionar a sus aliados más cercanos hacia su misión sobre demandas que violan soberanía territorial. Si los líderes europeos se mantienen firmes y se niegan a comprometerse, y Trump retrocede, entonces podría ser un raro ejemplo de resistencia exitosa de aliado que establece límites sobre comportamiento estadounidense. Pero basándonos en todos los patrones que hemos visto, el segundo resultado es extremadamente improbable. La realidad es que Trump tiene múltiples formas de presionar a Dinamarca y Europa que no requieren acción militar. Ya ha anunciado aranceles escalonados. Puede amenazar con retirar apoyo militar de Europa más ampliamente, dejando a países vulnerables a Rusia sin protección estadounidense. Puede bloquear acuerdos comerciales, puede negar acceso a mercados estadounidenses, puede presionar a compañías estadounidenses para reducir inversiones en Europa. Puede usar agencias de inteligencia estadounidenses para socavar gobiernos europeos de formas que nunca serían públicamente reconocidas. La gama de herramientas coercitivas disponibles para un presidente estadounidense dispuesto a usarlas contra aliados es vasta, y Trump ha mostrado cero reluctancia sobre weaponizar cualquier palanca de poder que controla. Y aquí está la parte que Macron y otros líderes europeos no quieren admitir públicamente. Ellos saben que eventualmente tendrán que hacer algún tipo de trato. Pueden mantener el terreno moral, pueden dar discursos valientes, pueden emitir declaraciones conjuntas sobre soberanía y autodeterminación. Pero al final del día, si Trump está dispuesto a sostener presión suficiente por tiempo suficiente, si está dispuesto a tolerar daño económico a corto plazo y tensiones diplomáticas para lograr este objetivo, Europa no tiene el apalancamiento para forzarlo a retroceder completamente. La mejor esperanza europea es que Trump pierda interés y pase a la próxima obsesión, o que las circunstancias políticas domésticas en Estados Unidos lo fuercen a moderar. Pero basándose en sus propias declaraciones, basándose en la inversión visible de capital político y tiempo presidencial, eso parece cada vez menos probable. El tiempo de las reuniones también es estratégico. Davos es donde élites globales se reúnen, donde reputaciones son hechas y deshechas, donde narrativas sobre el estado del mundo son construidas. Al hacer de Groenlandia un tema central en Davos, Trump está forzando el asunto en la agenda global de una manera que hace imposible para líderes europeos simplemente ignorarlo o manejarlo discretamente a través de canales diplomáticos normales. Están siendo forzados a responder públicamente, a tomar posiciones, a ser vistos por sus propios públicos domésticos o resistiendo o accediendo a presión estadounidense. Y eso crea sus propias dinámicas políticas que hacen el compromiso más difícil, porque ningún líder europeo quiere ser visto como el que se dobló ante la intimidación estadounidense, pero tampoco pueden permitirse ser vistos como los que causaron una ruptura terminal con Estados Unidos que daña la seguridad y prosperidad de sus países. Trump, revelando que tiene muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, también envía otra señal. Esto no es impulso o distracción. Si fuera solo ruido mediático o postura, no estaría invirtiendo tiempo presidencial real en reuniones múltiples con líderes mundiales sobre ello. Está tratando esto como un objetivo de política serio, movilizando el aparato diplomático estadounidense completo para lograrlo, involucrando personalmente en lugar de delegar a subordinados.
Ese nivel de compromiso presidencial sugiere que espera resultados, que no está satisfecho con simplemente tener una conversación, que verá cualquier cosa menos que progreso tangible hacia sus objetivos como fracaso. Y considera qué significa esto para Dinamarca específicamente. Es un país de menos de 6 millones de personas enfrentando presión económica y política de una superpotencia con más de 50 veces su población. No tiene capacidad militar significativa para resistir fuerza estadounidense. Su economía es altamente dependiente en comercio internacional que Estados Unidos puede interrumpir. Su seguridad depende de la OTAN, que está dominada por Estados Unidos. Cada palanca de influencia que Dinamarca tiene es minúscula comparada con las palancas que Estados Unidos controla. El primer ministro danés y otros líderes pueden declarar que Groenlandia no está a la venta, que la soberanía territorial no es negociable, que resistirán cualquier presión. Pero si Estados Unidos aplica suficiente presión sostenida, ¿cuáles son realmente sus opciones? Podrían buscar apoyo de otros aliados europeos, pero como hemos visto, ese apoyo es mayormente retórico en lugar de sustantivo. Podrían apelar a instituciones internacionales como las Naciones Unidas, pero Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y generalmente ignora resoluciones que no le gustan. Podrían tratar de esperar a Trump, esperando que un futuro presidente estadounidense revierta el curso, pero eso podría ser 4 u 8 años de presión constante que daña su economía y aísla su posición diplomática. Podrían buscar algún tipo de compromiso que dé a Estados Unidos acceso expandido sin ceder soberanía formal, pero eso establece un precedente peligroso y puede no satisfacer las ambiciones de Trump de todos modos. No hay buenos resultados aquí para Dinamarca, solo grados de mal. La frase de Macron sobre resistir, la ley del más fuerte, es particularmente irónica viniendo del líder de Francia, una nación que ella misma tiene una larga historia de imponer su voluntad sobre países más débiles. Francia ha mantenido una zona monetaria en África Occidental que muchos críticos argumentan es neocolonial. Ha intervenido militarmente en antiguas colonias múltiples veces en décadas recientes y continúa ejerciendo influencia significativa sobre naciones que formalmente son independientes. Macron no está equivocado al identificar la ley del más fuerte como problemática, pero hay algo rico sobre un presidente francés posicionándose como defensor contra ello cuando Francia misma ha sido practicante frecuente. Por supuesto, eso no invalida su punto sobre Trump, pero sí resalta el desafío más profundo del orden internacional. Ha sido construido y mantenido por potencias que ellas mismas frecuentemente violan los principios que supuestamente defienden cuando es conveniente. El hecho de que esta confrontación esté sucediendo en Davos, ese símbolo definitivo de globalismo de élite, de capitalismo internacional, de clase gerencial transnacional que los populistas aman odiar, añade otra capa de ironía. Trump construyó su marca política en parte atacando exactamente el tipo de élites globalistas que dominan Davos. Y ahora está viniendo a su cumbre anual para decirles que el orden que han manejado, las reglas que han escrito, el sistema que ha hecho a muchos de ellos ricos, se acabó. Está reemplazándolo con algo más crudo, más transaccional, más basado en poder desnudo que en instituciones internacionales o normas compartidas. Y ellos no tienen herramientas reales para detenerlo porque su poder siempre dependió del sistema que está siendo desmantelado.
Las élites de Davos pueden aplaudir el discurso de Macron, pueden asentir sabiamente cuando habla sobre preferir respeto a matones, pueden tener conversaciones de pasillo sobre cuán preocupante es el comportamiento de Trump. Pero al final del día sus compañías seguirán haciendo negocios con Estados Unidos porque es el mercado más grande y más lucrativo. Sus gobiernos seguirán dependiendo de protección militar estadounidense porque no han construido alternativas. Sus bancos centrales seguirán teniendo dólares como activo de reserva porque no hay alternativa creíble. Y Trump sabe todo eso. Sabe que puede hacer demandas que escandalizan las sensibilidades de élites de Davos porque esas élites últimamente no controlan las palancas de poder que importan en esta disputa. Ya verán, es el mensaje perfecto para esta situación, porque mantiene todas las opciones abiertas mientras maximiza la presión psicológica sobre objetivos. Líderes europeos ahora tienen que prepararse para cualquier cosa desde escalada arancelaria a acción militar real, sin saber cuál es más probable, sin poder planear efectivamente porque no saben qué amenaza se materializará. Esa incertidumbre ella misma se convierte en forma de coerción porque los actores racionales bajo incertidumbre extrema generalmente toman la opción menos arriesgada, que en este caso podría significar acomodarse a demandas estadounidenses en lugar de arriesgar confrontación cuyo resultado no pueden predecir. Y esto lleva de vuelta a la pregunta fundamental que ha estado al centro de toda esta saga. ¿Puede una alianza basada en valores compartidos y defensa mutua sobrevivir cuando el miembro más poderoso decide que esos valores son negociables y la defensa mutua solo fluye en una dirección? La respuesta que está emergiendo cada día más claramente es no. No puede. La OTAN, como fue concebida, como asociación de iguales soberanos comprometidos con principios compartidos, está muriendo. Lo que emerge en su lugar es una estructura más parecida a un sistema tributario donde estados más débiles pagan por protección del hegemón, y el hegemón toma lo que quiere cuando lo quiere porque tiene el poder para hacerlo. No es bonito. Contradice toda la retórica noble sobre valores occidentales compartidos y orden basado en reglas, pero cada vez más se parece a la realidad subyacente que las cortesías diplomáticas solían ocultar. Lo que está a punto de suceder en Davos no cambiará fundamentalmente esa dinámica. Habrá reuniones, habrá declaraciones a la prensa, habrá reportes sobre conversaciones tensas y desacuerdos francos. Pero a menos que líderes europeos estén dispuestos a imponer costos reales, cancelar compras militares, imponer aranceles retaliativos masivos, comenzar a construir capacidades defensivas independientes que tomarán décadas completar, sus palabras valientes seguirán siendo solo palabras. Y Trump, quien ha pasado una vida en bienes raíces aprendiendo cómo presionar a oponentes más débiles hasta que se doblan, sabe exactamente cómo leer la diferencia entre resistencia real y teatro performativo. Tu futuro, tu seguridad, la estabilidad del mundo en el que vives, está siendo determinado por estas confrontaciones entre líderes en lugares lujosos como Davos. Pero no te engañes pensando que los resultados están siendo decididos por la fuerza de argumentos o la corrección de principios. Están siendo decididos por asimetrías de poder que han existido durante décadas, pero que ahora están siendo explotadas por un presidente estadounidense que no siente obligación de mantener las ficciones educadas que hicieron esas asimetrías tolerables para el lado más débil. Europa está descubriendo lo que significa realmente no tener poder independiente
y la lección se está entregando en la forma más humillante posible, públicamente, repetidamente, mientras el mundo entero observa y toma notas sobre cómo responder a la nueva realidad de poder estadounidense sin restricciones. Nos vemos pronto.